de la Dirección General de Presupuesto de México inició este martes el análisis de la implementación de la reforma de gestión del gasto público del gobierno. El viceministro de Hacienda, Luis Reyes Santos, encargado de dirigir el análisis, dijo que el objetivo es poner en marcha un nuevo modelo de gasto público enfocado en la eficiencia y en la calidad. Y es que precisamente el aumento en el gasto público fue uno de los factores sobre los que llamó la atención una misión del Fondo Monetario Internacional que completó ya su viaje y analizó las perspectivas económicas de corto plazo del país. Este rubro creció casi un 40% durante 2012 y como resultado se proyecta un déficit, dijo el FMI, equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto para este año. Es casi el doble que el nivel de 2011. Bajo estas condiciones se proyecta que la deuda pública representará el 45% del Producto Interno Bruto del país al cierre del año, en comparación con el 35% que representaba entre 2007 y 2008. Además, según el organismo, una buena parte del gasto público se ejecutó superando las apropiaciones presupuestarias correspondientes, lo que ha sembrado dudas sobre la transparencia del proceso. Carlos Asilis es jefe de inversionistas de Globista Investments. Él se encuentra con nosotros para analizar este desafío fiscal que va a estar enfrentando República Dominicana, y quizá voy a subrayar que van a tener que enfrentar los dominicanos porque viene fuerte. Y debo decir que Carlos Asilis trabajó en el Fondo Monetario y que además él es dominicano. Entre otras credenciales, Carlos, me da mucho gusto saludarte y sobre todo para hablar de este tema. Te quiero preguntar, si tú fueras parte de esa misión de técnicos llegados desde México a República Dominicana, ¿cómo empezarías tus recomendaciones sobre gasto público para el gobierno de Danilo Medina y qué dirías de las pasadas del expresidente Fernández? Bueno, evidentemente, Gabriela, la alusión que hiciste al comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional emitido a raíz de la conclusión de su visita es altamente significativo, tanto en cuanto al fondo y la forma del comunicado. Habiendo trabajado en el Fondo Monetario Internacional, puedo dar testimonio de que estos comunicados de prensa, al momento de generarlos, se aplica un cuidado extremo a la selección de cada palabra que contenida en ese comunicado de prensa. El estilo o la forma del comunicado es excepcionalmente áspero en cuanto a la alusión de la realidad macroeconómica por la cual atraviesa el país. Se hace alusión de un déficit fiscal monumental, se hace alusión a unas condiciones de fragilidad externa importantes, le hace un déficit de cuenta corriente de cerca del 7,5% del Producto Interno Bruto, y se hace alusión también al factor causal principal que tiene que ver, como hiciste alusión hace unos minutos, al gasto público primario, es decir, al gasto público más allá de los gastos en el pago del servicio de deuda. Entonces, aquí el tema del gasto público claramente representa un foco importante de acción por parte de las autoridades. Eso en cuanto a la forma y el fondo del comunicado. Hay una implicación sumamente importante que se desprende del comunicado y tiene que ver con el hecho que el Fondo Monetario Internacional está haciendo referencia a que no va a considerar en el futuro inmediato un acuerdo stand-by, sino más bien un programa de monitoreo post-programa. A ver, déjame te paro aquí 2 segundos. Para el contexto internacional, el mayor contexto es que República Dominicana depende de organismos como el FMI, el Banco Mundial o el BID para mantener financiamiento, y ha tenido con el FMI justamente un acuerdo del cual vas a entrar a hablar, pero quería ponerlo sobre la mesa para entender cuál es el vínculo hasta ahora en la relación gobierno dominicano-FMI. Carlos, adelante. Claro, muchas gracias, Gabriela. El programa, el país había firmado, suscrito un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo básicamente se desvinculó en marzo de este año. Algunos analistas locales en República Dominicana han hecho alusión al hecho de que esa desvinculación del programa que el gobierno había contraído con el fondo tenía mucho que ver con el aumento del gasto público en un año electoral. Entonces, la realidad, no la opinión, la realidad es que el déficit de este año es enorme, ha sido de un 8,5% del PIB, y la raíz es el gasto público. Entonces,
¿Qué sucede? El país necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque tiene unas brechas fiscales y una brecha de balanza de pagos muy importante. El gobierno del señor Medina, obviamente el licenciado Medina, esperaba la suscripción inmediata o inminente de un acuerdo de stand-by en el futuro próximo, y el comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional divulgado el domingo pasado, antes de ayer, pues evidentemente lo que está señalizando es que eso no va a suceder, sino que van a esperar unos meses para ver cómo se conduce la acción, las políticas macroeconómicas, antes de determinar si el fondo entra en discusiones para un acuerdo futuro. En otras palabras, para reducir o para financiar ese cráter que algunos le llaman ese cráter fiscal, bueno, pues de momento el FMI está como en stand-by, como podría estar esa llave de dinero con la que podría financiar en este momento el gobierno ese déficit fiscal. Ahora, yo te quiero preguntar, para los dominicanos, dice el FMI que la reforma fiscal recientemente aprobada es un paso en una buena dirección porque habla de reducir la vulnerabilidad fiscal como una de las prioridades, pero a ver, lo que yo sí veo en una como omisión es que poco habla del tamaño del Estado dominicano, poco se habla del inmenso gasto público que se dirige a, ¿cuántos dijimos ministros que existen en República Dominicana? 300, más de 300, el tamaño del aparato estatal a veces me hace pensar en el caso que estamos viviendo en Grecia, Carlos. Yo siento que el FMI ha quedado un poco corto, si me permites el término, en ese particular, y te digo otro, pero ¿qué opinas tú de este primero? Sí, bueno, el tema que tratas, Gabriela, es básicamente el factor causal de ese desequilibrio monumental en las finanzas públicas este último año y de ese desequilibrio en la balanza de pagos. El tema, habiendo trabajado en el Fondo Monetario Internacional, la realidad es que el staff del Fondo Monetario Internacional tiene límites, hay unas líneas grises, vamos a así decirlo, más allá de las cuales no puede transitar, no puede trillar, porque no es de la competencia del Fondo Monetario Internacional dictaminarle a los gobiernos de estados soberanos cómo cerrar sus huecos o sus brechas fiscales. Okay. Para el staff del fondo lo importante es que se reduzca esa brecha fiscal, que se reduzca esa brecha de balanza de pagos, de déficit de balanza de pagos, y que se revierta el nivel de endeudamiento del Estado del 45% del Producto Interior Bruto a niveles prevalecientes en el año 2007-2008. A ver, entonces tú eres exfuncionario del FMI y si nos das en este espacio la bitácora de recomendaciones, ¿qué le habrías agregado y en qué términos le habrías agregado a ese comunicado sobre este punto, Carlos? Pero también, ¿sabes qué? Sobre el tema de la corporación eléctrica y las transferencias multimillonarias que el gobierno hace, hay falta de transparencia, eso sí lo dice el FMI, ¿qué habrías agregado tú? Claro, no, evidentemente la perspectiva o el punto de referencia del Fondo Monetario Internacional, luego comentaré un poco mi punto de referencia como dominicano y como analista independiente, pero el punto de referencia del staff del fondo es básicamente simplemente buscar los mecanismos para cerrar estas brechas. Evidentemente el comunicado de prensa que divulgaron el domingo es altamente inusual en cuanto hace referencia implícita al abultamiento del gasto público y el hecho de que este abultamiento del gasto público fue más allá de las leyes presupuestarias. Claramente mi punto de vista es que el Estado dominicano está sobredimensionado, hay poca transparencia y evidentemente se necesita una racionalización del gasto público, menos gasto corriente, más gasto en educación y en capital humano y una mayor transparencia a través de la divulgación regular del desempeño del gasto público en esos diferentes rubros. ¿Y qué dirías sobre la administración que recién cerró Leonel Fernández, la locución que hace una semana para explicarle al mundo lo que pasó, para justificar, pero quizá diría yo, y tú me corregirás en tu percepción, él habló mucho, y en República Dominicana se habló mucho de que si era o no era un delito lo que había pasado al haberse encontrado este déficit, y el expresidente dijo muchas cosas, entre ellas como que no era una noticia nueva, no debería ser una sorpresa que llegara una reforma fiscal, pero también dijo que no sería delito y que quien considere que fue un delito o es un delito el déficit está muy equivocado. Cito muchos ejemplos, pero de lo que sí se puede hablar es que quizás se pueden haber violado leyes de presupuesto o que haya prácticas de corrupción, y no estoy hablando del expresidente, pero sí de toda una estructura de gobierno. ¿Qué me dices?
Claro, bueno, evidentemente el comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional resalta en muchas instancias, y una de ellas es precisamente la referencia explícita que hace a que uno de los factores importantísimos o causales primarios del déficit de este año ha sido un abultamiento en el gasto público mucho más allá de lo que contemplaba la ley del presupuesto del Estado. Entonces, claramente, eso es un punto de referencia importante. En segundo orden, muchos analistas, incluso analistas legales en República Dominicana, han hecho alusión de que en el mejor de los casos el gobierno ha violentado algunos protocolos o procesos de buenas prácticas que se siguen tanto en el país como internacionalmente, al multiplicar el gasto público mucho más allá de lo que había sido contemplado en el presupuesto. Y aquí la razón de traer el tema es porque la medicina parece que ataca una parte de la enfermedad, pero yo no estoy cierta de que se está reconociendo por parte de la actual administración el otro gran componente de la enfermedad, que es de qué manera se gasta, con qué transparencia se gasta, y también, Carlos, el tamaño del aparato estatal, que yo no voy a dejar de insistir en ese tema por el tamaño de la economía dominicana. Para cerrar esta conversación, lo que le espera a los dominicanos, considerando la importancia de los ingresos públicos venidos de los impuestos al consumo, ¿qué es? ¿Cuál es ese escenario? No, evidentemente la propuesta de reforma fiscal que sometió el gobierno al Congreso y que ya fue aprobada, pues conlleva un aumento en el impuesto al consumo de al menos un 15%. Entonces, claramente son medidas que llevan a una contracción económica, y en un contexto en el cual el Fondo Monetario Internacional, el árbitro internacional primario, principal, no está dando su visto bueno, incluso no está señalizándole al país y al mundo que estará listo, estará preparado a dar una ratificación en el futuro inmediato, pues evidentemente la presión ahora está siendo descargada en el gobierno del licenciado Medina, y su administración va a tener que dar muestras claras y diáfanas de que las cosas se van a hacer, o sea, bajo su gobierno, de una manera diametralmente opuesta a lo que se ha hecho en los últimos años. A ver si eso incluye quién fiscaliza o quién monitorea o supervisa y le pide cuentas al gobierno. Carlos Asilis, yo insisto, él trabajó en el Fondo Monetario Internacional, él es dominicano, y bueno, con todo el análisis en este tema. Gracias por tu participación. Gracias a ti, Gabriela.